Buenos días. Bueno, bienvenidos al panel de abogados del fuero. Vamos a escuchar la mirada de los abogados del fuero y vamos a comenzar con la doctora Elisa Serri, la protección de la dignidad del trabajador en el puesto de trabajo. El tema que elegí para esta jornada es la protección de la dignidad del trabajador en el puesto de trabajo. Este es un tema que me interesa en lo particular y lo elegí principalmente por dos motivos centrales. Primero, creo que es un tema que nos invita a reflexionar sobre la eterna grieta que nos ocupa en nuestro ámbito académico, que es la grieta entre lo que aprendemos en la práctica, en la facultad, en los libros, en los tratados, en el estudio que hacemos de la jurisprudencia y de la doctrina, y por otro lado lo que pasa en la práctica, ya sea que ejerzamos la profesión y tengamos que enfrentarnos con problemas cotidianos de nuestros clientes, o que seamos funcionarios judiciales, jueces y tengamos la responsabilidad de estudiar una causa que hable sobre la dignidad del trabajador en el puesto de trabajo y tengamos que llegar a una situación o una resolución lo más justa y jurídica posible. También elegí este tema, no les voy a mentir, porque estoy un poco preocupada todo lo que ocupa nuestra mente y nuestro estudio jurídico últimamente, que está bien, no le resta importancia desde ya, es la reforma laboral, la ley de bases, si es retroactiva, si no, la calificación jurídica que le damos a las multas. Y creo que en ese ímpetu de dar una respuesta estamos quizás dejando de lado otros temas centrales del derecho laboral que son los que más presentes están en la problemática de los trabajadores y también de las empresas, por supuesto. En este sentido, la dignidad siempre tenemos que entenderla como un derecho intrínseco de todas las personas, un derecho fundamental. No es una norma jurídica. La norma jurídica es lo que nos ayuda a defender esa dignidad que tienen todas las personas como trabajadores. Obviamente, conjuntamente con los principios generales del derecho. Y en nuestra rama siempre va a ser central el principio de primacía de la realidad para poder dar una respuesta lo más jurídica y justa posible ante un problema o un potencial problema de la dignidad en el puesto del trabajo del trabajador, por supuesto. Bueno, como a los que litigarán se sentirán identificados con esto, diariamente recibo consultas de clientes que me dicen: doctora, llego a mi puesto de trabajo y tengo que dejar mi celular en una caja, están incomunicados de sus familias, de sus amigos, de sus problemas, en una jornada laboral que con suerte es de 8 o 9 horas diarias, les controlan la cantidad de veces que van al baño bajo apercibimiento de sancionarlos o apercibirlos, o de no contratarlos, porque no nos olvidemos que las nuevas formas de contratación que tratan de escapar a la ley laboral también son utilizadas como método de sanción. No te voy a contratar si no vas X cantidad de veces al baño y demás. También les controlan lo que comen, lo que beben, no les dejan tomar cierta cantidad de agua porque afecta la imagen empresarial. Todo esto lo escucharán ustedes en sus despachos o incluso en algunas demandas si alguien se atreve a escribirlo. Y todo lo que estoy diciendo está previsto en el Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo. Está previsto como trabajo forzoso, es decir, en el siglo XXI estamos hablando de algo similar al trabajo esclavo en vez de hablar de la evolución del derecho del trabajo. Seguimos peleando por vacaciones pagas en vez de hablar de cómo las nuevas tecnologías van a impactar y van a afectar la dignidad de los trabajadores y de la cotidiana de la gente que se levanta temprano y va a trabajar. Todo esto es realmente preocupante porque estamos involucionando en vez de evolucionando en el sistema del trabajo. Y volvemos a la grieta. ¿Por qué es importante hablar de esta grieta? Porque seguramente en este auditorio todos me van a poder decir una norma o un concepto jurídico que avala que ese trabajador obviamente tiene acceso al agua y a ir al sanitario la cantidad de veces que quiera. Pero en la práctica, ¿piensan lo mismo? En la teoría me van a decir, bueno, Elisa, tenemos, por ejemplo, la Convención sobre Derechos Humanos, que en el artículo 11 habla de la dignidad del trabajador, de la dignidad en general. También podemos hablar del fallo Álvarez con Cencosud, donde la Corte habló ampliamente sobre la dignidad, la analizó, la caracterizó. Algunos escépticos me podrán decir que los empleadores tienen derecho a la organización y a la dirección, a los cuales obviamente les voy a responder con la figura del abuso del derecho. Nadie puede usar un derecho para abusar o perjudicar a otra persona. E incluso me podrán decir que no me tengo que ir tan lejos, porque el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo habla del deber de seguridad. Habla del deber de todo empleador de cuidar la integridad psicofísica del trabajador. Y también le da la posibilidad al trabajador de retener sus prestaciones y de igualmente percibir la remuneración en caso de estar
sufriendo alguna de estas características. Creo que en eso más o menos podemos tener un consenso en este auditorio. Ahora, en la práctica, me parece que esto no es lo que nos pasa. A mí cuando un cliente viene y me dice que está sufriendo, porque la realidad es esta, nadie va a una consulta con un abogado laboralista cuando la está pasando bien. Siempre es ante la inminencia, ante la emergencia, ante el sufrimiento. Y es nuestro deber poder aplicar esas normas, estos debates que hacemos acá para poder ayudar a la gente. Entonces, ¿qué hacemos? Porque yo lo primero que hago es, le pregunto qué pruebas tiene. Lógico, ¿no? ¿Qué pruebas tenés de que no te dejan ir al baño? Y en segundo lugar le pregunto o trato de averiguar qué otras irregularidades hay en el contrato de trabajo para poder encauzar un posible reclamo, para no dejarlo desamparado. ¿Por qué? ¿Qué pruebas tiene? Porque la mayoría de los trabajadores, la única prueba que tiene de que le contabilizan la cantidad de veces que usa el baño son capaz filmaciones caseras que hace con su celular o capturas de pantalla de WhatsApp. Y no nos mintamos. Yo ni ninguno de ustedes va a iniciar una demanda acompañando como prueba únicamente una captura de WhatsApp, porque sabemos que vamos a pérdida. Entonces, el principio de primacía de la realidad, ¿dónde está? ¿Qué podemos hacer con eso? Y en segundo lugar, tratamos, como dije, de solventar, o sea, de subsanar ese hueco, esa captura de WhatsApp diciendo, bueno, tu fecha de ingreso es la real, la categoría que figura en tu recibo está ok, tenés algún tipo de pago clandestino, aunque sea total o parcial. Y obviamente el trabajador te hace esa pregunta y yo me la hago como abogada también. ¿Por qué tenemos que encontrar una irregularidad en el contrato de trabajo para defender la dignidad de los trabajadores? ¿Por qué tiene que existir un pago en negro o tiene que estar mal categorizado el trabajador con lo que sea en el recibo de sueldo para poder considerar despedido a un trabajador que es maltratado? ¿Por qué la dignidad no es suficiente? Si está en todos los convenios que tienen jerarquía constitucional por el artículo 75, inciso 22, si estamos hablando de un derecho fundamental, ¿por qué en la práctica le damos jerarquía por sobre un derecho fundamental a una norma? ¿Por qué hacemos una distinción donde no hay que hacerla? Entonces yo no coincido y creo que en vez de estar evolucionando, que es lo que nos marca la dignidad, que deberíamos estar evolucionando en el derecho del trabajo, y no me voy a meter en el tema de la reforma, si es evolucionar o no, ya sabrán por lo que estoy diciendo lo que pienso, pero creo que es importante empezar, por lo menos desde el punto de vista jurídico y no desde el punto de vista moral, porque es fácilmente atacable, empezar a volver a respetar las jerarquías de las normas. Me parece que es elemental y que cada vez están en una mayor decadencia. Y para ir cerrando y no aburrirlos, me parece que es muy peligroso este mensaje que se da en muchos medios de comunicación y en la opinión pública, lo hablaba recién el doctor Nagata, que en vez de fundar nuestras opiniones en conceptos jurídicos y en lo que estudiamos, nos guiamos por la opinión pública y la opinión pública termina impactando en lo que se resuelve y en lo que se dice respecto a, por ejemplo, en este caso de los derechos fundamentales y en cómo se resuelven las causas. No es el empleador un sujeto al que hay que proteger y venerar porque da trabajo. El empleador necesita trabajadores y no es lo mismo. Gracias. Bueno, seguimos con el doctor Diego Oliveira, director de la Comisión PYME de Abogados del Fuero, y va a tratar el tema Ley de Bases y Reforma Laboral, soluciones o nuevos problemas para las pymes. Buenos días a todos los presentes, gracias a la sociedad por la invitación. Sobre todo también gracias a la Asociación de Abogados del Fuero por el espacio para generar una comisión PYME, porque muchas veces esta voz PYME no es escuchada. Yo hace más de 20 años que asesoro empresas a nivel corporativo y desde hace 10 aproximadamente más centrado en lo que es el derecho laboral. Cuando se propuso este espacio, por supuesto que Ley Bases hoy es el comodín para salir a hablar, pero la visión que queremos darle es una visión más bien práctica y hasta diría componedora, porque lo que venimos escuchando en los anteriores paneles desde el día de ayer es quizá una visión crítica respecto a la aplicación en la visión del trabajador, pero nadie está diciendo cómo esto impacta dentro de la empresa para el empresario que es dador también de trabajo.
En Argentina hoy tenemos, no los voy a aburrir como premisas, no los voy a aburrir con estadísticas, números, voy a dar por sentado que todos conocemos el articulado de la ley, de la reforma, y si tienen ganas de ahondar, hay 16 páginas aburridas para leer después, cuando termine la exposición. En el poco tiempo que tengo, voy a tratar de centrarme en dos puntos que tienen que ver con el periodo de prueba y con algo que entiendo que hasta ahora no se ha hablado demasiado, que es la injuria laboral respecto al bloqueo o toma de establecimiento. Voy a hacerlo muy brevemente. Sí es cierto que en Argentina el motor de la economía, el motor de la innovación son las pymes. Hoy tenemos más de 600.000 pymes registradas a nivel país y un 2,2%, que son cerca de 11.000 empresas, que son de las denominadas grandes, ¿sí? En esta tracción de la economía que hace la pyme cuando se dicta la ley, la reforma y la reglamentación posterior, lo primero que nos planteamos es si esto es un desafío. Yo quiero cambiar el título de la exposición, más bien más que problemas diría desafíos. Y son desafíos que enfrentamos todos los días los abogados que asesoramos empresas, cuando es el empresario quien nos pide soluciones en donde nosotros no las encontramos directamente. La ley no trae soluciones automáticas. El empresario todos los días está intentando aplicar la ley de la manera más favorable posible para la empresa, pero sin duda es que también para el trabajador, y esto a veces hace que los derechos se conculquen. Puntualmente, yo creo que las pequeñas, medianas y grandes empresas tienen los mismos problemas en distintas escalas, pero las soluciones son las mismas. Todos recurrimos a la ley. Esta es una crítica para un próximo congreso que también tengo pensado exponer. Yo creo que el mercado laboral necesita movilidad, modernización, necesita capacitación y necesita, sobre todo, una mano de obra, un trabajador calificado y un empresario que sea dadivoso en la generación del trabajo, pero también en la reciprocidad respecto a ese trabajador. Y cuando hablo de una visión componedora, el otro día conversaba con Nahuel respecto a algunos temas de Sarmiento, ¿no? De Domingo Faustino Sarmiento, y a raíz de esto, una de las frases que se me vino a la cabeza, que hacía mucho tiempo que había leído el libro Facundo, o civilización o barbarie, ¿no? O sea, o es todo civilización o es todo barbarie, y hay que salir de ese lugar, porque ese lugar no construye, y más lo estoy notando desde ayer, hoy a la mañana. Creo que tenemos que ir a la colaboración. Estoy en una asociación que defiende férreamente al abogado a pie, que defiende férreamente al trabajador. Y tener este espacio hace que promueva mucho más lo que es la visión componedora. Y ahora, yendo más puntualmente a la visión componedora respecto a estos dos artículos, respecto a lo que es el periodo de prueba, voy a hacer la aclaración previa también que es necesaria. Todo el análisis lo hago desde sí, por supuesto desde la práctica, pero todo sobre esta tutela preferente que tiene el trabajador, ¿sí? No es una visión crítica hacia el trabajador en sí, sino que lo hago entendiendo que la ley está para cumplirse, que los tratados están para respetarse, que la Constitución tiene que primar sobre todos nosotros, y que el trabajador, como sujeto de especial tutela, es respetado por el empleador. Es una premisa que, si bien parece innecesaria, lo cierto es que en esta visión componedora hay que entender también como la pyme. Y cuando digo pyme estoy hablando de empresas de 5 trabajadores hasta 4.500, digamos. Es un amplio espectro de clientes que manejamos en el estudio. Puntualmente con lo que es el periodo de prueba, recién Federico dijo algo que es cierto y que es un punto de mi exposición. Nadie habla de por qué la extensión del periodo de prueba a 6 meses es positivo para ambas partes, ¿sí? Todos lo critican y quizá lo critican desde el uso fraudulento, desde el uso abusivo y dando ya por cierto que el empleador va a hacer eso. Yo creo que estamos lejos en líneas generales. Por supuesto que hay excepciones, pero esto es en líneas generales. Un periodo de prueba de 6 meses, ni hablar si estamos hablando de 8 o 12 meses vía convención colectiva, porque ahí tenemos la representación general del gremio, y si ellos lo consideran junto con la empresa es porque corresponderá, de acuerdo a la actividad, pero este periodo de extensión de 6 meses
Yo creo que hay que poner hay un elefante blanco en la habitación que no estamos hablando, por lo menos no sé cuántos de acá serán empleadores, yo lo soy y mis clientes también, y es el viejo concepto de la mano de obra calificada, ¿no? Es muy difícil, el trabajador de hoy no es el mismo trabajador de hace 10, 15 o 20 años atrás. Realmente cuando uno toma entrevistas y cuando quiere avanzar en la contratación de personal, se encuentra con algunos impedimentos que tengan que ver con la falta de formación, con las ganas de trabajar, con este viejo adagio de ponerse la camiseta, ¿no? Porque hay como un desmedro en la calidad de empleador respecto a la dación de trabajo. Y esto hace que sea realmente difícil. Entonces hay muchas industrias, ni hablar las empresas de tecnología, que necesitan que el trabajador se capacite. No es sencillo tomar un trabajador que en 3 meses tiene el puesto asegurado y avanza y está. Se necesita capacitación, se necesita tiempo. Olvidémonos del concepto del trabajador que agarra un paquete, lo mete dentro de una caja, lo despacha y hace otra vez lo mismo. No existe más esto, porque hoy hay que cuidar al trabajador. Este es un concepto empresarial. Hay que cuidar al trabajador. La tecnología avanza y nos avanza a todos. Si nosotros no cuidamos al trabajador, si no le damos herramientas para capacitarse, el trabajo del ser humano, de la persona humana, se va a terminar o se va a reducir. Y se va a reducir a niveles en donde vamos a estar mirando, no estoy diciendo qué fue lo que pasó y cuándo vino. La revolución tecnológica nos está pasando por arriba. Entonces, este periodo de 6 meses yo lo veo positivo, tanto para la capacitación del trabajador, para que pueda avanzar en el cumplimiento de sus funciones, en que agarre confianza, en que pueda demostrar que puede, como también, como hablaba hoy con una colega, enfermedad inculpable. Se extiende el plazo del salario para el pago. Si tienen la desgracia que un trabajador queda con algún accidente, tiene un mayor plazo para que el empleador pueda y deba reconocerle la capacidad salarial. Después vendrá el despido en periodo de prueba y discutiremos. Recomiendo, no me va a dar el tiempo, pero recomiendo el fallo Freire del año pasado, Freire con Balvin, de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, la sala segunda creo que era, donde justamente pasó esto: una trabajadora en periodo de prueba, con su alta médica, vuelve a prestar tareas y el empleador la despide. Por supuesto que viene la impugnación por causa de discriminación, todo lo que han hablado. No estaba el 245 bis todavía, pero sí aplica la 23.592. Entonces digo, ¿ahí qué falló? ¿Falló el empleador haciendo el uso abusivo del periodo de prueba o fallamos nosotros los colegas como asesores en generar, y un poco lo que se habló también en los anteriores paneles, los elementos necesarios para que cuando vayamos a la justicia demos la convicción al juez, le facilitemos al juez la tarea de decir si es o no es justificado un despido en periodo de prueba o si debió haber sido un despido causado y si debió o no haberse pagado las indemnizaciones del caso. Esto lo digo porque a veces en la velocidad y en el fragor del trabajo sacamos los despidos en periodo de prueba en 2 líneas. Señores, se terminó el despido en periodo de prueba en 2 líneas. Hay que causar el periodo de prueba en situaciones en las que pudiera considerarse que hay una categoría sospechosa de despido. ¿Sí? No desnaturalicemos el instituto del periodo de prueba, porque es útil. No lo desnaturalicemos. Si no, ahí sí vamos a tener este tipo de situaciones en donde los despidos van a pasar a ser discriminatorios, por supuesto con una hoy indemnización parecería tarifada, que no sería ni siquiera suficiente frente a una situación de despido en periodo de prueba discriminatorio respecto al 50 o al 100% de la antigüedad. ¿De qué carga salarial estamos hablando? Entonces me parece que tenemos que ser componedores, tenemos que entender para dónde estamos yendo y que esto tiene que ser para construir. Y último minuto voy a tomar, me interesaba más el periodo de prueba para explicar la posición empresaria muchas veces que se cree que es abusiva, y generalmente no lo es, pero nosotros tenemos que ser los artífices de que esto siga naturalizado y que eventualmente podamos reconducir la política empresaria. Y respecto al bloqueo, el 242, tercer párrafo, yo criteriosamente voy a decir que no trae ninguna novedad. Creo que entorpece este desafío que tenemos las pymes por delante respecto a los reclamos gremiales de los trabajadores llevados al nivel sindical. Creo que es innecesario porque nos va a complicar más. Exige una previa intimación
a los trabajadores bajo qué términos, pongámonos en la práctica, pensemos en el empresario de una pyme chica, no estemos pensando en Arco, no estemos pensando en grandes compañías. Conseguir un escribano para poder hacer una constatación, que el escribano quiera ir. Muchísimas empresas que están en el conurbano bonaerense, en el profundo conurbano bonaerense, y escribanos que no quieren arriesgarse a ir, con los gremios en la puerta. Hay que simplificar. Entonces, ayer se habló de compliance laboral. Estoy absolutamente de acuerdo, lo vengo promoviendo hace años en las compañías en las que asesoramos. Generamos este tipo de documentos. Creo que es necesario porque permite que tanto el empleado como el empleador sepan el marco normativo y dónde está enmarcado, dónde se encuentran, hasta dónde sí y hasta dónde no. En consecuencia, lo que quiero promover es, si eventualmente, fíjense que no hubo reglamentación ni en el 92 bis ni en el 242, sobre todo el tercer párrafo, ¿no? Que son los puntos candentes, por eso se han hablado tanto durante este congreso. Quisiera que nosotros como profesionales, cuando asesoremos empresas, nos sentemos y pensemos de qué manera podemos solucionarle al empresario su problema respecto a la contingencia, pero facilitarle la política laboral al empleado, que con este viejo adagio de sin empresa no hay empleado, pero sin empleado no hay empresa, tenemos que seguir cuidando, tratar de empujarlo de una visión componedora y también, como dijo Federico, hay que sentar a todos los artífices del derecho, no solamente a los jueces, no solamente a los legisladores, sino a quienes asesoramos, a quienes defendemos intereses en una mesa abierta, que cada uno promueva soluciones que sean prácticas. Vayamos a una real modernización laboral. Muchas gracias. Aprendimos del número 1, Julio Grisolía, y abogado del Fuero es plural y sienta parte empleador en su panel. Pasamos rápidamente con la doctora María Agustina Elías, que va a tocar el tema la ley bases y la licencia por maternidad. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, como siempre, Nahuel, abogados del Fuero, por llevar las voces a todos lados. En el día de hoy yo voy a hablar respecto a las licencias por maternidad y la ley bases. Con respecto a ellas, nos encontramos que abordamos dicha temática en el artículo 93, el cual modificó el 177 de la Ley de Contrato de Trabajo, dando tratamiento así a la prohibición de trabajar del personal femenino o personas gestantes durante los días previos al parto y posteriores al mismo. Así, el artículo 177, en su nueva redacción, establece que queda prohibido el trabajo del personal femenino o personas gestantes durante los 45 días previos al parto y hasta 45 días posteriores al mismo. Sin embargo, la persona interesada va a poder optar por solicitar que se reduzca la licencia anterior al parto y en tal caso esto se acumulará a la licencia posterior de descanso. De esta manera, en la nueva redacción encontramos justamente esta posibilidad, la de reducir las licencias de los días laborales previos al parto. Es conocido por todos nosotros que anteriormente en la práctica, en la mayoría de los casos sucedía que se tomaban menos días de licencia preparto, ¿sí?, para después tener mayor cantidad de tiempo con el recién nacido debido a la exiguidad de los plazos de las licencias por maternidad. La ley bases contempla esta situación y este comportamiento y legisla sobre él, habilitando justamente a que la licencia por maternidad los días previos sí puedan ser como mínimo de 10 días. Está claro que legislar esta problemática no hace más que afirmar que la ley base se dicta con una tendencia contradictoria a lo que es el marcado rumbo nacional e internacional respecto a las licencias por maternidad y en una clara tendencia desprotectoria en las tareas de cuidado y responsabilidad conjunta. La opción de reducción de licencia previas al parto, sin duda, sí, que se supone que es voluntaria, va a ser una herramienta que seguramente se utilizará en beneficio de los empleadores, los cuales condicionarán a la persona gestante en el marco de la dación de tareas. Sin duda, se debería haber potenciado la estabilidad de dichos dependientes
revitalizando la manda constitucional de que el trabajo goza de la protección de las leyes. El convenio 183 de la OIT justamente extiende el periodo de licencia a un mínimo de 14 semanas. La recomendación 191 sugiere que el periodo de licencia por maternidad debe prolongarse por 18 semanas. Y a mayor abundamiento, el convenio 156 de la OIT tutela a los trabajadores y trabajadores con responsabilidades hacia los hijos a cargo a fin de evitar que tales responsabilidades imposibiliten que ellos ingresen, participen y progresen en la actividad económica. Establece que los estados deben incluir en su política nacional justamente permitir que las personas con hijos a cargo se desempeñen y que se desempeñen o deseen desempeñarse en un empleo, lo hagan sin ser objeto de discriminación y sin que esto genere un conflicto entre la vida familiar, profesional y la responsabilidad. No hay dudas de que la Ley de Bases fue una gran oportunidad para afirmar el principio de protección integral de la familia consagrado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 75, inciso 23 de dicho cuerpo legal. Actualmente, en nuestra legislación, no se vislumbra una igualdad real de oportunidades para las personas con responsabilidades familiares y el cuidado adecuado de los niños cuyos padres y madres trabajan. Así, en la misma línea, la Convención Internacional de Eliminación sobre todas formas de discriminación contra la mujer garantiza la responsabilidad común de los hombres y las mujeres en cuanto al cuidado, puntualmente a fin de asegurar el derecho de las mujeres a trabajar. Lo que lleva a concluir, sí, que al introducirnos en la reforma de la Ley Bases, justamente, se deberían haber tomado todas estas recomendaciones y los principios internacionales de los cuales nuestro Estado es parte. Paradójicamente, se cree que se han superado estereotipos de género al introducir dentro del articulado la palabra persona gestante, cuando la raíz de la problemática en realidad es que las licencias por maternidad están a distancias siderales de las necesidades tanto de la persona trabajadora como de esos niños o niñas recién nacidas. Nuestras licencias están dadas por el género, ya que salvo convenios colectivos que establezcan mejoras, el trabajador gozará de 2 días corridos por nacimiento de hijo o de su hija, siendo la licencia más corta de toda Sudamérica. Así, sin ir más lejos, durante el transcurso del año 2024, en México se inició una reforma para extender las licencias de 5 días a 20 días. Las licencias por maternidad de Perú, por paternidad de Perú se modificaron a 15 días y en Uruguay a 14 días, lo que no hace más que reafirmar el marcado rumbo internacional de las tareas conjuntas de cuidado. El sistema de licencias sin duda tiene un sesgo maternalista. Los periodos de licencias para las madres son 45 veces mayores a los de los padres. Esta diferencia refuerza los estereotipos de género y constituye una barrera para la inserción y mantenimiento de la mujer en el mercado laboral, lo que encuentra una fuerte vinculación en la inestabilidad y discriminación en el puesto de trabajo. De la adopción de las licencias de las personas no gestantes, indiferentemente de su sexo, nada se ha dicho en la reforma que trae aires revolucionarios y nuevos a nuestro país. Avanzar a licencias más equitativas constituye a una mejor crianza y hace a una igualdad en el empleo. Sin ir más lejos, desde la Asociación de Abogados del Fuero y en conjunto con Abogacía Transformadora, hemos presentado hace un mes, más o menos, un proyecto de licencias para maternidad y paternidad de abogados y abogadas litigantes en ejercicio de la profesión, ¿sí? Quienes ejercemos la profesión claramente nos encontramos en una situación de desigualdad absoluta. Es imperiosa la necesidad de ampararnos frente al ordenamiento legal por la imposibilidad de llevar a cabo ciertos actos procesales por un tiempo determinado frente a situaciones como las antes descriptas y así evitar una mala praxis profesional. No solo vemos vulnerados nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras de la profesión, sino que también vemos vulnerados los derechos de nuestros representados, ¿sí?,
por una tutela judicial efectiva y por un inexorable peligro del derecho de defensa en juicio. Debemos saldar este vacío legal cuando ocurren circunstancias como las antes descriptas. Así, en el presente proyecto, vamos a encontrar la posibilidad de solicitar la suspensión de los plazos procesales por un tiempo determinado, ¿sí?, siempre que sean procesos determinados, a petición de parte y en tanto y en cuanto no afecten derechos de terceros, quedando supeditada la decisión al magistrado interviniente. No hay dudas de que impera el principio de primacía de la realidad en cada uno de los fundamentos antes expuestos, en donde los letrados y las letradas litigantes en las prácticas tribunalicias hemos realizado esfuerzos sobrehumanos para cumplir con nuestro débito laboral. Más allá de las convenciones en las cuales, sin dudas, conocemos todas las formas, la realidad imperante de quienes ejercemos la profesión es una fuente incuestionable de derecho. La verdad de los hechos hace que se deban modificar las formas. Gracias. Otra primicia, Julio, acá tenés el proyecto de maternidad-paternidad para abogados que litigamos. Continuamos con Tomás Rodríguez Saló, que va a hablar del tema reparación del daño con fundamento en las normas de derecho común aplicable a las relaciones individuales del trabajo. Gracias, doctor. Micrófono, el de... Hola, perfecto. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Sociedad Argentina de Derecho del Trabajo y a Nahuel, el abogado del Fuero, por permitirme una vez más disertar ante tan distinguido auditorio. Bien, como todos sabemos, la ley base derogó el sistema de tarifación aplicable a los casos de omisión o irregularidad en la registración de la relación laboral, así como ante el incumplimiento en el pago en término de las indemnizaciones o la falta de entrega de los certificados de trabajo. Esto implica que el legislador ha abandonado el esquema tarifado, mediante el cual se establecía un mecanismo estandarizado aplicable ante la verificación de ciertas conductas jurídicamente reprochables, trasladando la cuestión al ámbito de la reparación plena prevista por el derecho común. El hecho de que se hayan suprimido estos incrementos indemnizatorios no extingue los efectos jurídicos que emergen de la falta de cumplimiento de las obligaciones a cargo del empleador y no implica en modo alguno que las personas trabajadoras carezcan del derecho a reclamar judicialmente las consecuencias desvaliosas derivadas de dichas transgresiones. En tal sentido, es resorte de los operadores jurídicos el deber de estimar y cuantificar adecuadamente el daño y en ausencia de una disposición legislativa que establezca tarifas o topes, los jueces de trabajo deberán estimar el quantum indemnizatorio, valiéndose de su poder de apreciación sin soslayar que no podría admitirse dejar sin consecuencia a una conducta que sin lugar a dudas resulta antijurídica. Sin el corsé de la tarifa legal y la inexistencia de fórmulas matemáticas predeterminadas, se abre la puerta a indemnizaciones que incluso podrían ser superiores a las previstas por la Ley 24.003 y la Ley 25.323. Con el propósito de aportar algunas precisiones al respecto, compartiré una breve reflexión lo más pulida posible y sin caer en la tentación de influenciarla con mi perspectiva ideológica, por mi formación o por mis propios valores. El correcto registro de la relación laboral es una de las obligaciones fundamentales del empleador y la omisión de dicho registro o la registración defectuosa configura un incumplimiento contractual que genera responsabilidad directa del empleador frente al trabajador, quien se convierte automáticamente en un acreedor de una obligación incumplida. La responsabilidad derivada de la falta de registración surge de una obligación preexistente y se enmarca dentro de la responsabilidad obligacional. Esta responsabilidad abarca tanto la antijuridicidad de la conducta del empleador como el factor de atribución, que radica en el incumplimiento de la obligación de registrar debidamente la relación laboral. El daño causado por la irregularidad registral debe ser resarcido conforme los principios de reparación integral y la relación causal directa entre el incumplimiento y los perjuicios ocasionados. Los daños patrimoniales y extrapatrimoniales derivados del incumplimiento de la obligación de registrar correctamente la registración laboral son numerosos y afectan diversos aspectos de la vida de la persona que trabaja. Entre los principales perjuicios patrimoniales se destacan la imposibilidad de acceder a beneficios
previsionales en el futuro o bien acceder a ellos en una menor cuantía que la que corresponde, según el salario real devengado, la privación de cobertura en caso de invalidez, la falta de obra social para el trabajador y su familia, circunstancia que lo obliga a recurrir a los saturados hospitales públicos que lamentablemente carecen de recursos para satisfacer la demanda de atención, la ausencia de cobertura por una aseguradora de riesgos de trabajo, limitación para acceder a créditos bancarios, lo que afecta la capacidad del trabajador para adquirir bienes inmuebles, bienes muebles, mediante la obtención de créditos, como así también para financiar compras mediante tarjeta de crédito, y también a la incapacidad de oponerse a las modificaciones arbitrarias en las condiciones de trabajo, quedando desprotegido ante cambios dispuestos unilateralmente por el empleador. Además, la falta de registración restringe los derechos sindicales, impidiendo el ejercicio pleno de la libertad sindical, como la afiliación y la participación en actividades gremiales. También se pierde el acceso a los beneficios sociales proporcionados por los sindicatos, tales como mutualidades, préstamos, servicios turísticos, deportivos, etc. Y a esto se suma la inseguridad en los ingresos, generando un temor constante a la pérdida del empleo y afectando la estabilidad económica del trabajador y su entorno familiar. Asimismo, se identifican otros perjuicios derivados de la omisión registral, como la privación o reducción del seguro de desempleo, la falta de acceso a asignaciones familiares y otros beneficios que el trabajador hubiera percibido si la relación laboral hubiera sido debidamente registrada. El trabajador tiene derecho a reclamar la indemnización tanto por los daños patrimoniales que comprenden el daño emergente, el lucro cesante y la pérdida de oportunidad, como los daños extrapatrimoniales derivados de la ausencia o deficiencia en la registración laboral. Los daños materiales incluyen los perjuicios ya mencionados, mientras que los daños extrapatrimoniales abarcan el daño moral sufrido por el trabajador, manifestado de manera continua durante la relación laboral a raíz de la falta de registración y sus consecuencias. Se debe tener en cuenta que el perjuicio extrapatrimonial, que supone la imposibilidad de exigir la percepción de salarios ajustados a las escalas salariales de actividad y otros beneficios legales y convencionales, y que ese daño moral se agrava en aquellos casos en el que el trabajador no registrado vive constantemente bajo la amenaza o el miedo y la necesidad, especialmente cuando existen cargas de familia o la edad del trabajador amenaza su vulnerabilidad. Este temor, unido a la falta de estabilidad laboral, intensifica el impacto psicológico y emocional del trabajador, afectando su proyecto de vida y generando consecuencias morales que deben ser indemnizadas. El daño se profundiza, por supuesto, en el caso de que el dependiente, cuya registración se encuentra en la completa clandestinidad, pero no deja de existir en el supuesto de registración irregular. Cabe a su vez, como dije antes, merituar la edad, las cargas de familia y otras circunstancias personales, pues inciden en la extensión del perjuicio. Distinguidos juristas de nuestra disciplina consideran en un análisis que comparto que el trabajador que no es registrado en su empleo es un trabajador discriminado. Postula esta posición que la discriminación en el empleo consiste en dar a un trabajador un trato diferenciado y menos favorable que se le dé o se debe dar a cualquier otro trabajador en una situación similar, extremo que habilitaría la vía para reclamar los daños y perjuicios derivados del acto discriminatorio o que podría tornar operativa la novedosa indemnización del artículo 245 bis de la que tantos distinguidos colegas han hablado en este congreso. En relación a la prueba en torno a la acreditación del daño, y más allá de la alegación y prueba que deberá instar el damnificado, se trata de daños evidentes, pues los derechos frustrados surgen del propio ordenamiento y operan las presunciones determinadas hominis, pues el juez debe conocer los hechos notorios que por su naturaleza deben tenerse por demostrados. Por ejemplo, la dificultad que tiene un trabajador para arrendar una vivienda no pudiendo demostrar ingresos demostrables. Con todo lo dicho, queda claro que la existencia del daño es evidente, como se confiesa con la previa vigencia de una tarifa que contemplará indemnizaciones por ello, y ante la ausencia de un dispositivo que lo cuantifique monetariamente, opera la cláusula programática prevista en el artículo 19 de la Constitución Nacional, según la cual se prohíbe perjudicar los derechos de un tercero y se obliga a reparar los daños causados, habilitando a los jueces a formular una completa reconstrucción de la norma derogada sin desconocer o desfigurar el sentido que surge de la inequívoca interpretación del mandato constitucional. Para ello, los magistrados podrán echar mano a figuras equivalentes de pacífico uso en el fuero civil, que por analogía son
abiertamente compatibles con la reparación de los daños que emergen de las relaciones individuales de trabajo. Para ir cerrando, habiendo transcurrido tan solo 3 meses de la reforma legislativa, es esperable que existan diversos enfoques en torno a las virtudes o defectos de la derogación de las indemnizaciones tarifadas, pero no se puede prescindir de la existencia de daño resarcible a favor de las personas que trabajan, pues ello implicaría bajarle el precio a los derechos humanos. Cualquier lectura en sentido contrario sería inconstitucional, inconvencional, incluso incompatible con la definición de liberalismo según uno de sus máximos exponentes, que se resume en el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión. Como abogados laboralistas debemos analizar estas reformas desde una posición objetiva y desapasionada, haciéndoles saber a nuestros clientes y a la ciudadanía en general que la extinción de las mal denominadas multas no se traduce en un bill de indemnidad para los empleadores que incumplan con la ley, y que en el plano objetivo los jueces actuarán como garantes de la Constitución y los principios rectores de nuestra materia, condenando a quienes incumplan con el deber jurídico de respetar la dignidad de sus dependientes. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a la directora de la Comisión de Riesgos del Trabajo de Abogados del Fuero, la doctora Mariela Pistacha, que nos hablará de la actualización de los créditos por infortunios laborales, necesidad de una reforma legislativa. Bueno, muchas gracias, Sole. Gracias, Sole. Bueno, buen día a todos los que están acá. Muchas gracias a la SAL, al doctor Nahuel Altieri, por supuesto, presidente de nuestra asociación. Los que me han escuchado algunas veces hablar sobre esto, bueno, pido disculpas acá una vez más. Espero no aburrirlos. Bueno, como es notorio y de público conocimiento, estamos atravesando un periodo complejo de inestabilidad económica en nuestro país, tal como una espiral que es difícil liberarse. Cada una determinada cantidad de años nos atrapa el flagelo de la inflación. Esto ha llegado a un punto en que es difícil fingir que no lo vemos. Tal como refirió el ministro Soria en su voto del fallo Barrios, en este contexto de inestabilidad económica, se genera una perturbación severa para la justa composición de los conflictos, para luego decir que un enfoque interpretativo adecuado debe partir del reconocimiento de esta compleja problemática. Lo contrario sería negar la realidad. Bueno, en base a esto, no tengo power, pero he hecho un ejemplo de la inflación que ha habido agosto 2017, agosto 2024. En este periodo se registra una inflación de 5.946.91%. Es decir, que 100 pesos del año 2017 se han transformado en la actualidad a 5.946 pesos con 91. Estos datos alarmantes deben ser considerados al momento de establecer el valor de los créditos y el modo de actualizarlos. En materia de riesgos, hace largos años venimos siendo testigos de la pulverización de los créditos por prestaciones por incapacidad definitiva y muerte. Para desarrollar la temática, una breve referencia normativa. En el año 2017 se sancionó la ley 27348, que modificó principalmente el paso obligatorio por la instancia administrativa, pero también una modificación importante fue modificar el artículo 12 de la ley 24.557 para establecer un modo de actualización de ese ingreso base, que luego forma parte como uno de los componentes de la fórmula polinómica. Entonces, el artículo 12, en la redacción de la ley 27348, se estableció en 3 etapas o periodos. La primera etapa sería actualizar los salarios, que son los anteriores a la PMI, los que tuviese antigüedad del trabajador o trabajadora, actualizarlos por RIPTE al momento de la PMI. Luego la segunda etapa es otra actualización de la PMI hasta el momento de liquidación o sentencia. La ley estableció hacerlo con tasa activa Banco Nación, tasa activa cartera general anual nominal vencida a 30 días del Banco Nación. Esto el artículo lo establece como un interés, dice esta palabra. Verdaderamente creo que hay consenso en que esto ya no es un interés, sino que es una actualización de ese ingreso base, por diversos motivos, pero también porque en los debates parlamentarios de la ley fue una de las cuestiones de también uno de los senadores en su momento, Pais, que estableció que los salarios debían ser actualizados. Hasta entonces no se actualizaban, la ley 24.557 no establecía una actualización, en instancia administrativa no se actualizaba para el pago en las liquidaciones y en instancia judicial se utilizaban los intereses del fuero, ¿no?, de cada jurisdicción. Bueno, este artículo 12 contiene después un tercer inciso para caso de mora en el pago, que se establece también tasa activa Banco Nación. Para la capitalización
según el artículo 770, inciso B del Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora bien, este artículo 12 ha generado desde hace largos años debates y planteos de las partes acerca de su interpretación. Por un lado, por una deficiente técnica legislativa y por el otro, porque en el año 2019 se dictó el DNU 669 del 19 que introdujo ciertas modificaciones a este artículo. Una de ellas fue reemplazar la tasa activa por una tasa de variación del RIPTE. Fue la más importante, pero no la única. El 669 también otorga facultades reglamentarias a la SSN a fin de que dicte normas aclaratorias y complementarias de este artículo 12, tendientes a simplificar el pago de las indemnizaciones y agilizar la terminación de los procesos judiciales en beneficio de los trabajadores. Eso es lo que mandó el artículo del DNU como una de las facultades que puede tener la SSN. Además, este 669 estableció que la capitalización de ese inciso 3 se haría semestral porque originariamente no contenía periodicidad. Bien, la constitucionalidad de este decreto ha sido cuestionada, su aplicación muy resistida. Es indudable que el Poder Ejecutivo no tenía facultades necesarias para su dictado, ni estaban dadas las condiciones constitucionales para hacerlo. Pero en un encuadre histórico, el motivo de este DNU 669 es que durante el año 2019 se produjo un alza de la tasa activa considerable, por lo cual las prestaciones estaban resultando excesivamente onerosas para las compañías de seguro. Entonces, incluso en los mismos considerandos del decreto así lo dice, peligraba el sistema y la estabilidad económica de las compañías de seguro, perdón. Vale aclarar. Bueno, esta tasa activa, con el tiempo, porque esto fue 2019, esta tasa activa luego comenzó a bajar, estuvo inusualmente alta en ese periodo, pero luego comenzó a bajar. La tasa RIPTE, por su parte, comenzó a subir. Y las variables de ajuste, una vez más, fueron mutando. Quienes pedíamos la inconstitucionalidad del DNU 669, dejamos de pedirlo. Y al revés también, por supuesto. Claro, porque parece que a veces, bueno, los abogados, ¿qué pedimos en la demanda? La inconstitucionalidad, y después en los alegatos pedimos que no, y bueno, estas cosas realmente no me siento responsable de hacerlo en lo más mínimo, porque bueno, por supuesto la cuestión normativa en este país también es compleja, claro. Bueno, entonces, también a fin de traerles números de esto que estoy diciendo, de las variaciones, ¿no?, de los índices y cómo mutan y se modifican. 100.000 pesos en un crédito por riesgos del trabajo, por infortunios laborales, del año PMI del año 1 de agosto de 2017 a julio del 2024, actualizado con tasa activa Banco Nación, equivale a 500.000 pesos, 509.000 pesos, ¿sí? O sea que estamos hablando de 100.000 pesos todo ese periodo, transformado con tasa activa 500.000 pesos. Lo hice con la calculadora del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, la cuenta. Bueno, con tasa RIPTE, el mismo periodo, estos mismos 100.000 pesos, reitero, desde agosto de 2017 a julio de 2024, se transforman en 4 millones de pesos, 4.026.000 pesos. Y con IPC Index se transforman en 5.725.000 pesos. Entonces, es importante graficar y creo que los números hablan por sí solos. Por su parte, en el año 2022, el fallo Medina Lautaro de la Sala 1 de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo, con el voto del doctor Catani, brindó otra visión de este decreto, justificando la aplicación como decreto delegado en base al artículo 11, inciso 3 de la Ley 24.557, y nos trajo sin dudas otra visión justamente novedosa, creo que con sentido de hacerse eco de la realidad económica que estaba ya hacía un tiempo imperando en el país. Y esto tuvo lugar luego de que este DNU pueda aplicarse, ya que había dado fin a la cautelar instada por el colegio en su momento, que había impedido su aplicación en el ámbito nacional. Por su parte, en Provincia de Buenos Aires, todo este periodo se aplicó en su mayoría tasa activa Banco Nación. Algunos tribunales, por ejemplo, algunos de San Martín o La Matanza, aplicaban el decreto 669 en su momento,
pero la mayoría siguieron con tasa activa, hasta el fallo Barrios de abril de este año, en donde sí hubo un cambio jurisprudencial, en general, en la provincia de Buenos Aires, en todas las jurisdicciones, salvo algunas que se resisten a la aplicación del fallo Barrios, como Lomas de Zamora y algunos tribunales de Morón. La mayoría se ha hecho eco del fallo y, bueno, está actualizando con otros índices, ya sea IPC o RIPTE. Algunos tribunales de provincia de Buenos Aires que habían declarado la inconstitucionalidad del DNU durante años, ahora están utilizando los argumentos del fallo de Melina Lautaro de la Sala 1 para aplicar ese DNU y así adecuarse a Barrios. Ahora, respecto de este punto, considero que podemos encontrar ciertos problemas, ya que no hay aún una decisión de la Suprema Corte respecto a la constitucionalidad de este DNU 669. Todavía no hay, incluso aquellos tribunales que aplicaban el 669 antes de Barrio, hay muchos que están con recursos en la Suprema Corte y no ha habido todavía ninguna sentencia respecto de la constitucionalidad de este DNU. Por tanto, considero que habiendo la Suprema Corte abierto esta puerta con el fallo Barrios, con la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar, luce a prima facie innecesario echar mano al DNU, ¿sí? Porque se puede actualizar por índices, incluso el mismo, que es el RIPTE, sin necesidad quizás de traer a colación este DNU, ¿no? Que además de generar una inmensa cantidad de recursos de las partes, en general en este caso serían de las demandadas, tiene pocas probabilidades de pasar el filtro constitucional y la Suprema Corte. Ahora bien, no hay dudas que la tasa activa resulta deficiente como modo de actualización. No les voy a repetir los números, tengo para 20 minutos más. Prometo que ya resumo. Trato. Dale, gracias. No, me quedan 2 minutos, pero bueno, me voy a pasar 1, 3, dale. No te dijo 3. Bueno, ya me perdí. La tasa activa no es. La tasa activa no es muy superior a la tasa pasiva VIP, y lo que les quería decir es que, bueno, el fallo Barrios, creo que todos los que estamos acá lo hemos leído, lo dice, y hay un cuadro, incluso la doctora Laura Cáceres ayer lo trajo a colación en su Power y estaba ahí los números. Entonces podemos ver que en el fallo Barrios también dice lo mismo, es decir, la Suprema Corte tuvo la necesidad de declarar la inconstitucionalidad de prohibición de indexar porque no podía hacer uso de otra tasa bancaria como la tasa activa, porque había tan poca diferencia que era exactamente lo mismo. Poder usar, o sea, la tasa pasiva y la tasa activa no hacía a la diferencia. Entonces, por eso tuvo que recurrir a la inconstitucionalidad. Básicamente, no cumple los requisitos de razonabilidad la tasa activa. Eso ya quedó claro. Perfecto. Ahora, quizás los caminos posibles en materia de riesgos sea la declaración de inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley 24.557. Esta fue una de las soluciones propuestas por el Tribunal 3 de La Plata, el 6 de Lanús. Esperamos con el tiempo contar con otros, por supuesto, y quizás haya y no me han llegado, por supuesto, si es así me hacen saber. Y respecto a la Justicia Nacional del Trabajo, encontramos con mucha preocupación una inmensa y abrumadora mayoría de juzgados de primera instancia que continúan aplicando tasa activa. Así, en estas condiciones que les vengo relatando, al día de hoy continúan con tasa activa. Bien, no se han hecho eco de la realidad en la que estamos inmersos ya hace varios años, eso es evidente. En un promedio más o menos 55 de los 80 juzgados están aplicando tasa activa. También puede que haya más, pero bueno, fueron las sentencias últimas que pudimos recabar en la Comisión de Riesgos, gracias a uno de nuestros compañeros, Leandro Muñoz. Sin embargo, cuando en el año 2022 la Cámara Nacional en Pleno del Trabajo se reunió a fin de generar un nuevo acta para ponerse a tono con los tiempos que estaban corriendo en ese momento, nació así el acta 2764, dejó de lado específicamente los temas de riesgo del trabajo porque tienen un régimen propio de intereses. Esta decisión lucía adecuada en su momento, en el año 2022. Digo que no esté incluida en el acta, pero a 2 años de que la Senat considerara que deben actualizarse los créditos emergentes de la LCT,
en consonancia con los jueces de primera instancia, en este sentido, no se ha logrado que se trate con equidad a los temas relacionados con riesgos del trabajo. La inmensa mayoría de los jueces de primera instancia, como hacía mención, continúan aplicando tasa activa. Respecto de las salas, se aplica RIPTE en 5 de 10 salas y en 2 depende de la conformación de los votos. Tampoco hay criterios unánimes, distinto a lo que sucede con los créditos emergentes de la LST, en donde sí hay una unanimidad de criterios y aplican en general IPC, incluso IPC más 3% de tasa pura, casi todas menos una sala. Es evidente que existe una resistencia a la actualización de los créditos provenientes de accidentes e enfermedades profesionales, es indiscutible el hecho notorio de que, por supuesto, la tasa activa es insuficiente y la inflación y la inestabilidad económica también lo es. A nivel nacional también hay una gran disparidad en la aplicación de este artículo 12. Vemos con mucha preocupación cómo tribunales superiores de justicia de Córdoba, Río Negro, Santa Fe han convalidado las resoluciones de la SSN 1039 y 332. Y, por supuesto, dejando de lado que son ostensiblemente inconstitucionales, ya que la SSN se irroga facultades reglamentarias por encima de lo que el DNU las habilitó. Toda esta dispersión jurisprudencial genera una gran inseguridad jurídica, no hay parámetros claros de cuáles son los valores y los montos que corresponden por un accidente o una enfermedad del trabajo. El azar decide el valor de los créditos. Por supuesto, depende de qué juzgado nos toque, qué sala nos toque, en qué tribunal nos toque litigar. Propongo una reforma legislativa. Mira, justo me agarra al final. Quizás es demasiado una reforma legislativa a 7 años de la sanción de la ley, pero un interés compensatorio que se puede agregar, que están aplicando casi todas las salas y todos los juzgados a los créditos emergentes de la LST, podría estar en la Ley de Riesgo de Trabajo, ¿por qué no? De acuerdo al 768 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y además, incluir la actualización con IPC o RIPTE, un promedio de ambos, porque obviamente el RIPTE sube mucho más despacio que el IPC, y como diría Nahuel Altieri, porque sube por ¿dónde? Por el ascensor. Entonces podría ser un promedio de ambos o también del convenio colectivo aplicable de acuerdo al sector que corresponde al momento de la sentencia de liquidación, y me quedaba un poquito más, pero bueno, ya... Terminamos ahí con un aplauso. Gracias, doctora Pistachia. La esperamos a la salida. Bueno, ahora vamos a escuchar al presidente de la Asociación Abogados del Fuero, Nahuel Altieri. Luces, sombras y ambiciones actuales a propósito de las indemnizaciones laborales y las tasas de interés. A ver, ¿me das micrófono? A ver, ¿me escuchan? ¿Escuchan? Bueno, acá tengo el PowerPoint. Bueno, tenemos gente brava en la asociación que no se calla, A mí me llena de orgullo que no se calle y que pelee, que lo apasione como me apasiona a mí, porque son injusticias que realmente viven los trabajadores. Mariela es especialista en riesgos, se habrán dado cuenta. Y voy a mencionarlo brevemente, ya podemos arrancar con el PowerPoint, Javier. El nombre que le pongo, que es Luces, Sombras y Ambiciones Actuales, a propósito de las indemnizaciones laborales, la tasa de interés, la jurisprudencia y la vida de las personas que trabajan. Generalmente en las últimas exposiciones, creo que vengo hablando de este tema de 2017, en las últimas, 2022, 2023, hablé de cuestiones de la justicia nacional, pero tuvimos tantas novedades en el último año que me voy a centrar exclusivamente en la cuestión de la tasa de interés y los mecanismos componedores, porque no hablamos solo de tasa de interés, porque fue mucho lo que pasó. Entonces, arranco la disertación, justo hablábamos con Diego, ahí está el profesor Leguizamón, que le gusta la historia, con Sarmiento. Me acuerdo cuando en el colegio, creo en 4º grado, me enseñaron el himno Sarmiento que decía: con la luz de tu ingenio iluminaste la razón en la noche de ignorancia, por Belgrande a la patria tú luchaste con la espada, con la pluma y la palabra. Espero que se siga enseñando en el colegio, la verdad no lo sé. Y para empezar a hablar del tema, hay que recordar esta frase de Marco Aurelio que dice: la opinión de 10.000 hombres no tiene ningún valor si ninguno de ellos sabe nada sobre el tema. Y esto porque está lleno de opinadores en los medios que hablan cualquier pavada sobre los juicios laborales. En congresos anteriores hablé del esmuchismo, es mucho. Un muchacho, Francisco Olivera Compañi, llegó a decir que nos convenía, a los trabajadores les convenía que se retrasen los juicios. O sea, vamos a darle ejemplo de por qué no. Ni a los trabajadores ni a los abogados, porque no tenemos plan de vida. Imagínense una persona que está esperando 7 años para cobrar un despido. ¿Qué le va a convenir si no tiene para pagar el alquiler?
Pero bueno, vaya uno a saber de qué lugar escribe o piensa esas ideas tan idiotas, ¿no? Entonces, la razón de la noche es ignorancia. Sabemos que la noche es oscuridad, la oscuridad es ausencia de luz, ausencia de claridad, y bueno, vamos a intentar darle claridad a estos conceptos que se hablan tanto, pero con tan poca profundidad, ¿no? Simplemente para fijar ciertas posiciones. Y acá no queremos otra cosa que darle a cada uno lo suyo, ¿no? Esa justicia, ese ius que aprendimos en el derecho romano, dar a cada uno su ius, ni de más ni de menos. Por eso sentamos acá a un representante de las patronales, aunque no le gusta que diga patronales. Y esta novela de la tasa de interés no arrancó con Oliva, como muchos por ahí piensan, arrancó con Bonet. En Mar del Plata, Julio, te vas a acordar, estábamos sentados en el panel con Miguel Pérez, Alejandro, Ricardo, Andrés Prieto, y hablamos del fallo de la persona trans y la segunda parte del fallo Bonet. Y ahí arrancaron con 2019, febrero. En febrero se ve que les agarra un ataque a la Corte y sacan estos fallos. Dos términos, el resultado desproporcionado y la prescindencia de la realidad económica. Ya lo dijeron en Bonet. Ahí rescatamos la disidencia de Rosati, que dijo que el agravio no era tal, no llegaba a ser tal, no desnaturalizaba el crédito, la actualización. Y además dijo que acá lo que demoraba, lo que acrecentaba el valor, eran los 15 años de juicio de una viuda y sus hijos. Entonces, al tarado que dice que le conviene que le retrasen los créditos, vamos a preguntarle a la viuda si le convenía que le retrasen 15 años el cobro del juicio a ella y a sus hijos, que se quedó sin el principal sostén de familia. Me pregunto, párrafo aparte, ¿qué lo llevó a Rosati a cambiar de opinión? ¿No? Porque la disidencia, él en ese fallo, léanla, que está muy buena, después la cambia, porque ahora en Oliva y en La Cuadra acompaña a la mayoría. Seguimos. ¿Qué pasó entre 2019 y 2022? Tuvimos una inflación del 425%. La respuesta de ello fue la Cámara, finalmente nos escuchó a todos los que reclamábamos, que éramos muchas asociaciones, y sacan el acta 2764, ¿bien? Tenía el 770 inciso B, que lo mencionamos en 2019, en julio de 2019, para pedirnos las demandas, y capitalizaciones anuales. ¿Qué respuesta tuvimos a esto? 6 de julio de 2023, una carta que proponía darle a cada uno su ius. Muy interesante, fíjense estas conclusiones de la carta que recibe la Cámara. Primero hablan de los índices de actualización, RIPTE o CBS, coeficiente de evaluación salarial, y esto último es lo que pide la carta, citando un informe de la UBA, donde dice que puede mantener el poder adquisitivo del crédito laboral en el tiempo, vale introducir una fórmula que introduzca una actualización salarial, es decir, indexación, con una de valor adquisitivo del dinero. ¿Qué es valor adquisitivo del dinero? La tasa pura. ¿Cuánto vale el dinero? Que generalmente en el mundo internacionalmente es el 6%, o viene la tasa LIBOR de Londres o alguna otra tasa similar internacional y se le adiciona un poco de riesgo. ¿Bien? Esa carta, no se pierdan, decía indexación más tasa pura. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo esto? Fueron las patronales. 6 de julio, carta firmada por IDEA, ADEFA, los fabricantes de autopartes, el CACBA, que es el Colegio de Abogados de la Ciudad, no confundir con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el Colegio de Abogados de la Ciudad nuclea todos los grandes estudios del establishment. La Cámara Argentina de la Construcción y la Unión Industrial Argentina, atentos con esto, firmaba su presidente Daniel Funes de Rioja. Daniel Funes de Rioja, titular del estudio Brujú, Funes de Rioja, la última fusión grande que tuvimos en Mega Estudios en Argentina. Acuérdense de ese nombre. Realmente me sorprendió, no sé, capaz no vieron lo que firmaron. Muchas veces también presentan contestaciones de demanda que firman cualquier cosa, así que no sería una novedad para nosotros. El que se ofende, tengo cientos de números de expedientes donde puedo demostrar eso. ¿Cómo evoluciona esto entonces? Piden la indexación en julio, en diciembre con el nuevo gobierno sale el DNU 70/23 que reforma el 276 y piden precisamente IPC más tasa pura, por supuesto bajita, 3%, la mínima, IPC más tasa pura. El gobierno más pro empresa y antitrabajador de la historia moderna fijaba este parámetro. ¿Qué pasa con eso? 29 de febrero de vuelta, febrero igual que Bonet, sale el fallo Oliva, justo el día anterior de regalo para el presidente Milei, que iba a dar su discurso de apertura de sesiones marcando un cambio de época en el Congreso. Vuelven el fallo Oliva a utilizar los términos desproporcionado y realidad económica en forma absolutamente dogmática. Veamos por qué. Fíjense,
considerando sexto, menciona la realidad económica, en otro considerando habla de prescindencia de la realidad económica y dice que deriva en un resultado económico desproporcionado y carente de respaldo. Vamos a ver entonces. El fallo Oliva sostenemos que es un fallo con varias fallas. Primero, porque la Corte estaba tan apurada por darle ese regalo al presidente antes de que hable, que se olvida de analizar los cálculos con la morigeración que le había puesto la Sala Novena. Porque la Sala Novena dice, bueno, los términos del 771, si esto da mucho, pueden reducirlo con RIPTE más 7% anual. RIPTE menos que el IPC, porque como explicó la doctora Pistachia, siempre los salarios van detrás y además el Ministerio de Trabajo tarda 2 meses en hacer un cálculo. Sabemos bien por qué. El segundo problema era porque el monto obtenido con el acta 2764, morigerado por la limitación del 771 que proponía la Sala Novena, era inferior a todas las variables de la economía y así lo demuestra la parte actora que interpone un recurso de aclaratoria en subsidio revocatorio in extremis contra dicho fallo. Miren esto. La sentencia de Cámara, ahí se ve chiquito, pero morigerada daba 6.360% la actualización. Con el error de la Corte, es decir, sin morigeración daba 7.845%. Ahora, con el DNU más 3, alarma acá, daba 8.950, es decir, la fórmula que proponía el gobierno en su primera proposición daba 8.950% de actualización. El salario de los cortesanos daba más que la fórmula morigerada. A los cortesanos se les había actualizado el 6.857% y la sentencia de la Cámara daba 6.360. Es decir, cuando hablan de presidencia en la realidad económica, de lo primero que prescindieron fue de compararlo con sus salarios. Contra el dólar oficial también perdía, porque el dólar oficial subió en el mismo periodo 9.519%, el dólar blue 9.263%, y lo más importante de todo, la canasta básica alimentaria, que es lo que en lo principal gasta un trabajador, que es para comer, porque los trabajadores viven al día, no ahorran, pagan alquiler, los gastos primarios, y se acabó. Por eso se habla de salario mínimo vital y móvil. Y la canasta básica alimentaria, contra la sentencia de la Cámara morigerada, había aumentado un 10.237%, es decir, perdía contra la sentencia morigerada el trabajador un 4.000%. Un 4.000%. Entonces, ¿de qué prescindencia están hablando estos hombres? Y por último, también lo comparó, esto es una genialidad, contra alimentos, pan, harina, arroz, contra todos queda bajo. Contra el café aumentó casi el doble. Bueno, los trabajadores no pueden tomar café, tienen que tomar mate. La respuesta de la Cámara al fallo Oliva, ahora sí, doctor Ugarte, si podemos poner el video, veamos lo que decíamos el año pasado. En Corrientes son 19 segundos. Es muy importante para entender la proyección de todo esto. Forma de licuar lo que hay en el IX. Y si nos corrigen por hiperinflación, acuérdense lo que les digo, no va a quedar otro remedio que indexar todos los créditos judiciales, entre ellos los laborales. ¿Qué decía ahí el año pasado, los que se acuerdan? Que como como venía a la mano, es probable que haya una hiperinflación. No tuvimos hiperinflación, pero tuvimos superinflación de septiembre acá a esta parte. Porque tuvimos un 162%, es decir, más de 23% de inflación mensual. Dijimos que no iba a quedar otro remedio que indexar. ¿Qué dijo la Cámara? Señores, vamos a indexar. Porque la respuesta a Oliva es el acta 2783, donde sabiamente dicen el CER es una tasa bancaria y vamos a poner una tasa pura del 6%, que es lo lógico. ¿Bien? Esa fue la respuesta de la Cámara. Volvemos al PowerPoint. Ahí está. Y ahí viene la segunda carta empresaria, 3 de mayo de 2024, porque se dieron cuenta que la indexación daba mucho. Entonces dijimos, vamos a mandarle otra. Vamos a mandarle la misma a la Corte y a la Cámara. Porque estamos preocupados porque lo que nosotros pedimos antes, la Cámara les dio la indexación. Y no, nos equivocamos, hicimos mal las cuentas. Vamos a pedirle otra cosa ahora. A ver qué pidieron estos muchachos. Entonces ya no piden indexación, ahora piden, y esto es textual, una tasa que se encuentre dentro del sistema bancario y sin una actualización extra. Ayer hablando con un magistrado, que no lo voy a nombrar para que no lo recusen, dice, se equivocaron con lo que pidieron antes. No lo vamos a nombrar, pero está por ahí sentado. Entonces, una tasa dentro del sistema bancario y sin una actualización extra. ¿Qué se traen entre manos estos muchachos? A ver, recapitulemos. 13 de marzo sale el acta. El 3 de mayo, 3 cámaras piden tasa bancaria sin extras. O casualidad, el 8 de julio sale la reforma de la ley bases, pero sacaron el artículo que reformaba el 276, que decía IPC más 3. No, porque ya nos dimos cuenta que daba mucho. Saquémoslo de la reforma. Saquémoslo, 8 de julio.
lo sacan de la reforma. 13 del 8 continúa este ballet cronológico patronal y sale la cuadra con DirecTV. La cuadra con DirecTV. ¿Quiénes son los abogados de DirecTV? Brullú Funes de Rioja, el estudio jurídico favorito del gobierno, que además, no lo digo yo, lo dice el gobierno, porque el primer streaming que hace el Ministerio de Economía, sale un socio de tributario explicando los beneficios del RIGI, que no sería casualidad que lo haya redactado, ¿no? Con todos los conflictos de interés que eso tiene. Y lo digo porque es público, lo googlean y está, y les pongo el link de YouTube. La cuadra con DirecTV es el segundo fallo con fallas de la Corte. ¿Por qué? Porque dice que el SER no es una tasa bancaria y el doctor Pesino, bien sanguíneo pero técnico como es, a las 48 horas, al igual que en Oliva cuando le sacan a Silowski, ahora le saca a Villanueva y hace un análisis meduloso sobre por qué sí es una tasa bancaria. Toda la Cámara lo había dicho en el acta anterior. Es una tasa bancaria porque la regula el Banco Central, porque está publicada por el Banco Central y demás. Pesino para mí se queda corto porque aplica ser solo, sin capitalización y sin tasa pura. Pero la fundamentación de que es tasa bancaria es impecable. Sigo. Lo más importante, fíjense en el considerando sexto, ¿qué introduce ahora la Corte? ¿Qué introduce la Corte? Introduce el 768 del Código Civil, que dice que acá se ve mejor. Que las formas de determinar los intereses son lo que acuerdan las partes, las leyes especiales, y justo habían sacado de la reforma de la LST el 276, leyes especiales lo borran casualmente cuando lo mandan al Congreso, y por último aparece esta tasa fantasmagórica fijada según reglamentación del Banco Central. Bueno, 17 de septiembre, apareció el Banco Central. Apareció el Banco Central con una tasa, está el comunicado. ¿Y esta tasa qué replica? Plazo fijo y caja de ahorro, es decir, tasa pasiva. Fíjense cómo fueron orquestando todo, desde la cartita de las patronales el 3 de mayo, el fallo La Cuadra, sacar de la reforma laboral del 276 la tasa especial. En La Cuadra la Corte dice, bueno, una tasa bancaria, y ahí al mes de La Cuadra sale esto. Nada es casualidad. Entonces comparemos esta tasa que propone ahora la Corte, las patronales y el Banco Central contra el IPC más 3 que aplica la Cámara. Este es un caso reciente donde liquidado por IPC más 3 daba 69.600.000. Paso ahí, se ve chiquito, pero para mostrar que hicimos con la calculadora de interés el Banco Central con esa tasa, pasame a la siguiente, Javi, 20.600.000. Entonces, con esta nueva tasa le quitan al trabajador el 70% de su crédito. ¿Qué les parece? Es una herramienta imprescindible para todo magistrado que quiera masacrar a trabajadores. Seguimos. Entonces, es la fórmula Hood-Robin, porque le quita a los pobres para dar a los ricos. El siguiente, por favor. Dato de color. 26 de agosto de 2024, la Corte emitió la resolución 2171 sobre el lenguaje claro, que facilita el entendimiento de las sentencias a la sociedad y a la comunidad académica. Ahora estamos esperando los laboralistas la resolución sobre matemática clara para entender las sentencias que incluyan cálculos comparativos para evitar fallos injustos y dogmáticos sin justicia social. Siguiente. Ya dijimos en Mendoza 2022 y Corrientes 2023 que la Corte tiene decenas, yo diría cientos de casos de estudios sobre este tema. La Corte Provincial se sacó la venda con Barrios y ordenó la indexación de los créditos en un reclamo de daños y perjuicios que los jueces laborales, como también explicó la doctora Pistacchia, ya los están tomando como parámetro en provincia. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hizo la Cámara? ¿Cuál fue la respuesta de la Cámara? No sacó una nueva acta que sugiere, porque sabemos que las actas no son obligatorias, sino que decretan la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar y conceden los recursos inundándole a la Corte de causas. Entonces, ¿qué hará la Corte? En un contexto en que el gobierno, para bajar la inflación, desindexó paritarias, salarios, jubilaciones y pensiones y, últimamente, gasto universitario. Siguiente. Pero, por otro lado, permitió aumentos de servicios públicos, alimentos y combustibles, educación privada, medicina prepaga, internet, telefonía móvil y transporte público. Si la Corte... Me pasé yo, para que ahí volvió el control. Si la Corte... Ahí está. Entonces, está claro que van por la desindexación de los reclamos laborales en un contexto de 53% de pobres. Ya lo lograron, como denunció Pistacchia, desindexando los reclamos de riesgos. Fíjense, acá les pongo un caso
donde un trabajador con casi 36% de incapacidad, con el número de expediente y todo, la sentencia de primera instancia le dio $5.372, haciendo una regla de 3 simple, el valor vida para algunos juzgados de la capital federal vale $15.000. Me pregunto si como sociedad estamos dispuestos a convalidar esta clase de valores. Entonces, la Corte, si no declara la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar, va a perder la poca credibilidad que le queda, se va a profundizar aún más la pobreza, la brecha entre ricos y pobres. Felizmente la Cámara no cedió ante las presiones, que sabemos que las tienen, para que esta injusticia no se materialice. ¿Y hasta dónde quieren llegar con la ambición? Sabemos que sin indemnizaciones justas y actualizadas no hay justicia del trabajo, sin abogados laboralistas no hay justicia del trabajo. Esperamos con esta posición haber arrojado un poco de claridad a este debate, ¿no? ¿Se acuerdan de la noche de ignorancia al principio? Y, querido público, sigamos luchando por lo que queremos justo, por una sociedad más humana, sin excluidos, menos individualista, por un país mejor, sin callarnos nunca, como lo hizo Sarmiento, con la espada, con la pluma y la palabra. Muchas gracias a todos. Martes 22 de octubre de 2024. Han transcurrido ya unos días del cierre del 16º Congreso de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral y este video es para agradecer al doctor Julio Grisolía, a la doctora María Elena López, presidenta de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, y al doctor Javier de Ugarte, como miembros de la organización, así como a todo el staff, a todo el equipo de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral y al personal que en San Luis ayudó para que este congreso sea un éxito. Los abogados del fuero hemos estado presentes. Muchas gracias a las autoridades por permitirnos una vez más dejar nuestra voz, nuestros pareceres, nuestros sentires en el congreso más importante de derecho laboral del país. Asimismo, la delegación de abogados del fuero no solo participó del panel, sino que en muchos de los otros paneles también tuvimos representantes. Eso hace que cada año crezca más nuestra delegación dentro del Congreso de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, y esto es en consecuencia de que Abogados del Fuero y AFTE han sido sponsor por 6º año consecutivo de este evento. Así que no tenemos más que, en nombre de todo abogado del fuero, no tenemos más que palabras de agradecimiento con las personas mencionadas, especialmente con el doctor Julio Grisolía, la doctora María Elena López y el doctor Javier de Ugarte. Muchas gracias y hasta el año que viene.